Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía y Finanzas en los gobiernos de Lenín Moreno y Lucio Gutiérrez. Economista Pozo, bienvenido. Un vertiginoso fin de semana tuvo Ecuador, lleno de problemas relacionados con la violencia y con la naturaleza, que está generando gravísimos problemas a lo largo y ancho del país. El gobierno nacional la semana pasada hizo cambios en su equipo de comunicación y reconoció que la comunicación es uno de sus puntos débiles. Su talón de Aquiles se ha reorganizado y ha ofrecido cambios. Y entre esto de la comunicación está el tema de la divulgación de aciertos que tendría el gobierno. Algunos de ellos estarían en el marco del comercio exterior, temas que están por culminar los tratados de libre comercio, que le agradecería nos dé su enfoque, su visión sobre la importancia de los mismos. Muchas gracias por la entrevista. A la orden siempre, Gustavo. Tal vez empezar indicando que por concepto el Ecuador es una economía pequeña y abierta. Esto significa muy propensa a lo que ocurra en la economía internacional, y a eso debemos añadir el hecho de que es un país dolarizado, que significa que los recursos para que el país pueda moverse provienen del exterior. Dicho esto, hay la necesidad, en primer lugar, de facilitar el ingreso de fondos, y una decisión, por ejemplo, que ve en esa línea es la reducción que están haciendo en el impuesto a la salida de divisas. Ese es un impuesto muy nocivo, nunca se le debió incorporar y ahora ya está poco a poco reduciéndose, y entiendo que tiene que llegar a ser de acuerdo al ofrecimiento del gobierno. El otro elemento es de que requiere canales para vender nuestra producción exportable de la mejor forma posible. Una de ellas es poder vender sin impuestos, y eso es lo que de alguna manera pueden hacer los empresarios de exportación cuando existe un acuerdo comercial. Y desde ese punto de vista, el Ecuador tiene que buscar disponer de la mayor cantidad de acuerdos comerciales que le permita vender sus productos de exportación de la mejor forma posible en otros mercados, inclusive con un mecanismo para fortalecer el propio régimen cambiario. Así que me parece que eso va bien. Sin embargo, sí quiero decirle que hay mercados bastante más importantes que todos sumados de los que se están escuchando próximos acuerdos. El caso que se habla del Canadá es un buen acuerdo sin duda, o Costa Rica, o algunos otros, pero el mayor mercado nuestro es el mercado norteamericano. Y ahí es donde yo creo que debe apuntar el gobierno para poder tener un convenio lo antes posible. Las sinergias con esa economía son muy grandes. Tenemos en primer lugar un número importante de ecuatorianos que viven allá y envían dólares acá, y que es una fuente de liquidez no menor, que hay que realmente apreciarle. Más del 60% de las remesas provienen de ecuatorianos que trabajan en esa economía. En segundo lugar, la mayoría del financiamiento privado proviene también de ahí. La mayoría, el mayor superávit comercial es con Estados Unidos. Y a eso le sumamos que usamos la moneda de ellos. Es decir, tenemos una multiplicidad de sinergias que tenemos que aprovecharlas, y la mejor forma de aprovechar es un acuerdo con ellos. En ese sentido, no me parece mal que se sigan cerrando acuerdos. Me parece que eso va en la línea que el país requiere, pero este acuerdo en particular es algo que realmente le beneficiaría de manera robusta a la economía ecuatoriana, como lo ha venido haciendo el acuerdo, recuerde, con Europa. Eso ha tenido a la fecha un saldo favorable y sigue expresando saldos favorables para la economía ecuatoriana. Sí, quiero terminar esta parte indicando algo. No tengo conocimiento de la forma, por ejemplo, del acuerdo con China. Quisiera conocer cuáles son un poco los lineamientos, porque China es el principal destino de recursos en materia de importación. Nosotros tenemos un déficit comercial con el Asia, y el 80% de ese déficit es por las compras que hacemos de la China. Les vendemos
a ellos menos de lo que les compramos. Es decir, tenemos un déficit comercial con ellos. Y dicho esto, cuando uno busca un acuerdo, no es lo mismo partir de una situación de superávit que partir de una situación de déficit. Es decir, no es lo mismo negociar con Estados Unidos, donde es mucho más claro el beneficio que vamos a recibir, que el caso de la China. Economista, quizás mi... Habría que ver, sí, economista, quizás qué productos van a estar protegidos. Economista, muy buenos días. Quizás mi inquietud iba por esa misma línea. ¿Qué efectos podría tener para Ecuador este desequilibrio comercial? Y quizás también sería importante que usted nos dé una explicación si es que habría algún efecto o algún perjuicio o alguna dificultad en esta negociación con China si nosotros utilizamos el dólar. No, bueno, en materia de la moneda, eso va a depender cuánto nosotros podamos tener en la relación tipo de cambio dólar o yuan, que sería el caso de la China. Este momento el dólar es una moneda que está apreciada en los mercados, se ha fortalecido por varias razones y eso nos facilita la importación. Nos complica la exportación porque tenemos que competir con países que pueden abaratar costos internos, el caso del Ecuador no. Pero en el caso de la importación nos es más barato importar porque la moneda está apreciada. Desde ese punto de vista yo no le veo tanto el impacto. Más bien yo le diría es en el hecho de sobre qué productos y en qué forma y en qué tiempo van a actuar los procesos de desgravación arancelaria o reducción impositiva. ¿Por qué razón? Porque el Ecuador, si de la noche a la mañana, por decirle que no creo que sea el caso, solo para ilustrar, empieza a recibir ingentes cantidades de importaciones, por decirle, en vestimenta o en electrónicos o en eléctricos de ese mercado, lo que va a pasar es que la producción nacional que compite contra esa importación se va a ver afectada. Claro. Y eso es justo lo que le decía, que hay que ver cómo está el mecanismo del acuerdo y en qué forma vamos a entrar, porque si no nos van a inundar de productos, que yo no estoy en contra de la apertura, pero también estoy pensando de cómo vamos nosotros a poder poco a poco ir equilibrando la producción nacional que compite contra estas importaciones con un acuerdo comercial como el que estamos conversando. Es decir, que en la contraparte, economista Pozo, habría que considerar esa otra cifra, es otro indicador, que es la inversión extranjera que trae consigo, a diferencia simplemente del ingreso de productos por un tratado de libre comercio, trae consigo la ocupación de ecuatorianos, mejoras en el empleo. Las previsiones no son buenas en este sentido. Se ha dicho que en el 2023 la economía tendrá menos inversión, tanto nacional como inversión extranjera, debido a estos factores que están afectando a Ecuador. La incertidumbre política, el incremento de la inseguridad. El gobierno incluso ha señalado que aumentará la inversión pública y que se convertirá en un factor gravitante en este tema. Habría señalado en cifras ya que la inversión pública que se tenía prevista de unos 1.800 millones de dólares en este 2023 subiría en una cifra superior a los 900 millones de dólares. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Esta inyección de fondos del gobierno podrá sumar algo de inversión extranjera que venga a mejorar esta figura en Ecuador? Bueno, la situación económica, como usted bien anota, no va en los mejores términos. Y digo esto porque, fíjese, solo el Banco Central ya acaba de hacer una revisión a la baja en el crecimiento económico. Ellos hablaban de que se podía crecer al 3.1%, ahora ya están hablando del 2.6, 2.7. El 2.5 ya sería una tasa, yo diría, más realista de lo que estamos viviendo. Y estoy hablando del año 2023, pero no necesariamente que tenga un cambio de timón importante hacia adelante, hacia el mediano plazo, porque los otros factores siguen presentes y no son de rápida solución. La inseguridad y lo que están leyendo los mercados, como que Ecuador es de los países más inseguros de la región. Eso nos afecta, obviamente que nos genera un problema de atracción de inversión extranjera que en absoluto ayuda a la recuperación.
hay también, siguen existiendo problemas estructurales que no hemos podido corregir. El tamaño del Estado, que nos ha producido una presión permanente por recursos y por lo tanto un déficit fiscal que, si bien se ha reducido, no ha ido tanto por el lado del gasto, sino porque hemos tenido la coyuntura favorable del precio del petróleo, que ha bajado en algunos momentos, pero en general ha estado favorable a las finanzas públicas, el tema tributario en su momento también. Entonces todo eso ha hecho pues que estemos muy al borde al filo de la navaja, como se dice, y eso hacia adelante se lo ve con un riesgo. Y si a eso le aumentamos el tema político, que no sabemos si va a haber o no destitución del presidente, no sabemos si el presidente saldría, si quién se va a quedar, si es el vicepresidente, si salen los dos, quién se va a hacer cargo de esto, si hay muerte cruzada, quién se va a candidatizar y quién va a ganar, si es muerte cruzada y lo gobierna por decretos, hasta dónde puede avanzar. No es que tiene la mano libre o cheque en blanco, porque recuerden que tiene que de alguna manera manejarse con la Corte Constitucional, institución que acaba de dar aviso favorable para que se inicie el juicio político. Es decir, hay demasiadas preguntas y pocas respuestas que se suman a todos los otros elementos. Y a eso hay que agregarle la situación internacional. El problema de la guerra sigue permanente, que sigue generando sus secuelas. La situación de la banca norteamericana ha generado también un problema de financiamiento en algunos sectores, y la situación de poco crecimiento y alta inflación expresada en tasas de interés más altas, que han buscado frenar ese problema, que también nos afecta de una u otra forma. Entonces son factores internos que están en contra de la situación y factores externos que también complican la realidad para buscar un mejor escenario para este y el próximo año. Quisiera preguntarle también su opinión sobre un anuncio que hizo el gerente del Banco Central del Ecuador la semana pasada, Guillermo Abellán, quien anunciaba incentivos de carácter tributario para de alguna manera blindar a los empresarios ecuatorianos con respecto a los efectos del riesgo país. Este tipo de anuncios reciben críticas en las redes sociales, no es bien visto por sectores sociales que sienten que son medidas dedicadas solamente a un sector cuando reclaman una mejor inversión social. Aquí en el austro ecuatoriano tenemos, por ejemplo, la situación de las carreteras, que ha llegado ya a un punto insostenible. Cuenca se pasó aislado este fin de semana con gravísimos efectos en el turismo y graves problemas no solamente económicos, sino de seguridad para todas las personas que por una u otra manera no pueden dejar de movilizarse por las carreteras. La situación raya con el desastre aquí en el austro del país. En todo caso, volviendo al tema, Guillermo Abellán señaló que se preparan propuestas de incentivos tributarios empresariales, que se trata de una aplicación de una vieja norma. Se defendió ante las críticas, señalando que es una reforma de una política vigente desde el 2004 por la ley de régimen tributario, que había establecido que los costos de intereses por créditos externos sean considerados como gasto y deducibles del impuesto a la renta, y lo ve como una tabla de salvación o de ayuda para el sector empresarial, que está sufriendo graves efectos por el altísimo riesgo país que bordea los 2.000 puntos. Es, creo, una forma de tratar de darle un paliativo a la situación para el sector empresarial, pero creo que es importante que se vea que este es un ingrediente, no es la solución de todo el problema. ¿Por qué razón? Porque el sector empresarial sin duda es fundamental, porque genera producción y genera empleo, y por eso sí es importante que el mismo tenga algún tipo de apoyo por parte de las autoridades. Pero claro, si lo ve de forma aislada y no ve políticas que apuntalen la decisión, en este caso del Banco Central, en otros ámbitos, por decirle, una mayor capacidad de gestión en entidades públicas, me refiero, por decirle, a los propios hospitales, que no se arregla solamente porque le den más plata a la salud,
sino se arregla con una mejor gestión de los recursos que recibe. ¿Para qué? Para que le llegue el beneficio a la gente, para que la gente perciba de que ahora que se va a un hospital ya existen las medicinas y que no tienen que salir a comprar fuera de esas instituciones. Ese tipo de detalles le dan viabilidad a las acciones que va a tomar el gobierno, por ejemplo, en el ámbito que estamos conversando. Y así por el estilo. A veces se cree que porque se les dé más plata a la salud, a la educación o a la seguridad, vamos a tener mejor seguridad, salud, educación, y no es así. Hay un problema de gestión terrible, hay una subejecución presupuestaria también, que se les entregan los recursos y termina el año sin gastarse, porque no tienen capacidad de utilización de los fondos. Y el siguiente año, cuando hay que buscar cierto tipo de ajuste, dicen que se les está perjudicando cuando los años previos no pudieron utilizar los recursos que estaban asignados. Es decir, creo que hay unas acciones complementarias que tienen que desarrollarse para que este tipo de apoyos puntuales, como el que usted acaba de citar, pueda tener mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Ahora, economista, en este mismo aspecto ha habido una serie de críticas, sobre todo en las redes sociales, respecto de esta ayuda que estaría analizando el gobierno nacional para las empresas y las entidades financieras vía el ámbito tributario. Se habla de un beneficio de hasta un 8%. ¿Es realmente así? Hay que ver cuál es la estructura de costos del sector productivo para ver cuánto es el impacto de una decisión de esta naturaleza. El hecho del financiamiento externo y la deducibilidad de los gastos por intereses es un tema ya de algún tiempo atrás, no es un tema nuevo, y que se lo puede ajustar, se lo puede mejorar para un beneficio. Pero hay otros elementos que están ahí que complican realmente la actividad productiva, como es el caso de la estructura del marco laboral vigente, que el país requiere una reforma laboral, más allá del gobierno, el Ecuador requiere, y esta no se puede instrumentar por factores políticos, porque con la debilidad del gobierno, pensar este momento en enviar una reforma laboral que pueda ser aprobada es pensar en algo que es muy poco probable que se dé. Pero ese, por ejemplo, es uno de los principales problemas que tenemos para la contratación de mano de obra adicional, de mejorar los niveles de empleo y de mejorar la estructura de costos del sector productivo. Con todos estos factores sobre la mesa, ¿cómo ve, economista Pozo? ¿Cómo califica más bien usted el manejo de la economía por parte del gobierno de Guillermo Lasso? Hay por allí otras cifras también que merecen interpretación, como esa baja inflación que está presentando Ecuador. Empezando por la última parte, recuerde que nosotros no tenemos la posibilidad de financiar déficits fiscales con impresión de moneda, porque estamos dolarizados, y tampoco podemos entregarle más recursos vía depreciación de la moneda, porque no podemos manejar el tipo de cambio nominal, por estar dolarizados también. Esto es un factor significativo que ayuda al tema inflacionario. Es decir, la inflación en el Ecuador de alguna manera se cuida sola. No es solamente una consecuencia de un buen manejo económico por las razones que le acabo de citar. Cuando usted está en una economía sin moneda, los mayores impactos que se ven cuando usted no maneja bien las cosas es en términos de cantidad, de volumen, no tanto en términos de precios. Cuando usted tiene moneda, los problemas de gestión económica se ven en precios. ¿Qué es precios? Tipo de cambio, tasas de interés, inflación. ¿Qué es el otro caso donde más se ven los impactos de una gestión buena o mala en materia económica? En empleo, en actividad económica, en pobreza, en órdenes de volumen, de magnitud. Esa es la gran diferencia. Entonces, no es que le podemos asignar como un gran logro el gobierno la inflación baja. Sin duda tiene un ingrediente, pero no es el fundamental por las razones que estoy explicando. Y en segundo lugar, yo le diría, el gobierno siguió la ruta que estuvo trazada con el programa anterior. No es que este es un nuevo programa, no es que es la primera vez en años que se hacen las cosas, no. Este es el mismo programa que se inició a mediados de los 2020, en plena pandemia,
se continuó hasta el cierre del periodo del gobierno anterior y se le continúa en el actual. Lo que lamentablemente ha venido ocurriendo es que esa recuperación de reservas internacionales, por ejemplo, o esa reducción del déficit fiscal, por ejemplo, no ha estado acompañado con acciones que permitan evidenciar una mejor situación, que es, por ejemplo, lo que cité hace un momento de la dotación de medicinas en los hospitales. La buena gestión macro tiene que decantar, tiene que de alguna manera filtrarse para que la ciudadanía sienta que hay un beneficio real de eso. Caso contrario, con todo derecho tienen y anotan, a mí de qué me sirve menor déficit fiscal o reservas internacionales más robustas, si sigo sin conseguir trabajo o sigo los problemas de seguridad o siguen sin atenderme adecuadamente en un hospital. Entonces, yo le diría, ha seguido la misma ruta, pero creo que no ha podido de alguna manera acompañar esa gestión macro en indicadores con estos otros elementos que tienen que ser parte de la política económica. ¿Qué reflexiones finalmente podría hacer usted, economista Pozo, sobre ciertos factores que están allí, que son parte del escenario ecuatoriano y que evidentemente no van a poder ser cambiados en el corto plazo? Me refiero a la incertidumbre política, al aumento de la inseguridad y a los problemas que genera la naturaleza ligados al fenómeno del Niño y al calentamiento global. Yo creo que en la actual circunstancia la prioridad es buscar alivianar el problema político que tenemos. No porque el problema económico no tenga sus propios problemas, y hay que apuntalarlo y hay que ser perseverante y constante. Pero el tema político nos está afectando el tema económico también. Y ahí el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por abrir canales de comunicación con otros sectores, apagar ciertas mechas que se prenden, como es la amenaza de paralizaciones por parte de grupos indígenas, que le genera zozobra a la economía hacia adelante, poder de alguna manera buscar consensos básicos sobre los cuales se pueda trabajar. No digo que sea fácil, simplemente estoy indicando lo que se requeriría hacer para mejorar el ambiente político, porque caso contrario esto no va a funcionar. Con todas esas preguntas sin respuestas que cité, ¿qué ambiente se le puede presentar a un inversionista que quiere ponerle plata al Ecuador? Entonces hay que bajar un poco, como se dice, las pistolas en el área política para que mejore el ambiente, para que la economía no se empiece a trastocar por esta realidad política. Han hecho algunos cambios en el gabinete, esperaría que los nuevos funcionarios le puedan dar esa posibilidad al actual gobierno, y creo que el presidente tiene que también aceptar de buena forma, digamos, sus propios errores. A ratos me da la impresión como que no hay un reconocimiento de las propias decisiones, a mi criterio, poco acertadas que ha tenido el gobierno en varios ámbitos. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, a la orden. Declaraciones del economista Mauricio Pozo. Él es un destacado analista económico, fue ministro de Economía y Finanzas en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Son las 7 horas con